Amigos de TVMUS, qué gusto me da saludarlos. Mi nombre es Tania Gutiérrez. El día de hoy nos encontramos con Carla Aguilar. Ella es psicóloga educativa, especialista en adolescentes, pero me gustaría que ella nos platicara sobre su formación más extensa, porque la verdad es que es una mujer bastante preparada. Gracias, Tania. Bienvenida. Primeramente, pues agradecer este espacio. Qué padre que nos demos la oportunidad de hablar de salud mental. Total. Y sobre todo enfocarla ahora a los adolescentes. Como bien dices, yo soy psicóloga educativa de formación. Ajá. Posteriormente, Tania, conforme voy viendo las necesidades en los centros educativos, porque he tenido la oportunidad de trabajar para varias instituciones, veo la necesidad de seguirme preparando, ¿no? Con la intención de hacer una intervención interdisciplinaria, multidisciplinaria, exactamente, más integral en las escuelas. De esta manera es que decido tomar la maestría en terapia familiar sistémica. Sin embargo, va pasando el tiempo y veo, creo que esto no es suficiente. Y como trabajo únicamente con adolescentes, sí, normalmente de nivel secundaria, preparatoria, digo, tengo la necesidad de especializarme más hacia ellos, ¿no? Entonces viene un diplomado, después de que hubo un boom en un tema, recordarás, fue muy famoso en Monterrey, en donde un adolescente porta un arma. Ajá, y desafortunadamente claro, desata una serie de situaciones, ¿no? En donde se ve involucrada ahí la vida de una maestra y de algunos compañeros. Sí, decido estudiar entonces el diplomado en criminología educativa. Padrísimo, porque entonces aprendo a hacer la mediación y a identificar cuáles son los riesgos que los adolescentes traen desde casa. ¿Qué detona? Que detona justamente una situación de riesgo en las escuelas. Viene la pandemia, ¿no? Sí. Y entonces es la explosión de, híjoles, que ya me siento ansioso, me siento muy triste, no sé qué hacer, no tengo un plan, un proyecto de vida. Digo, bueno, creo que es hora de formalizar un poco más esta especialización y decido tomar el diplomado en terapia breve basada en soluciones únicamente para adolescentes. Sabrás tú que ya que regresamos a la normalidad es cuando nos encontramos con las famosas etiquetas, y lo digo etiquetas porque es muy común, Tania, que la gente suele decir, tengo ansiedad. Estoy deprimida. Estoy deprimida. Me siento deprimida. Y lo es muy normal. Y lo decimos ya muy normal. Sin embargo, cuando me toca hacer entrevistas con los jóvenes o con los maestros o los papás, les digo, oye, ya te está atendiendo un psicólogo, ya fuiste con un psiquiatra, ya te están medicando. No, pues es que, y las mamás comúnmente me dicen, pues es que no quiere hacer nada. Pues es que la veo llorando. Tengo una hija deprimida, exactamente, duerme mucho o no quiere comer, cuando no necesariamente una tristeza es depresión. ¿Qué es la depresión? Hablar de depresión, Tania, significa que es cuando perdemos el placer o el gusto por hacer las cosas que normalmente hacemos en nuestro día. Ajá. ¿Sí? Un adolescente es muy fácil que sea retraído, ¿sí? O que lo invitemos a una reunión familiar, una comida, una salida, y que de entrada te digan, no, yo me quiero quedar en mi casa y encerrado en mi recámara. Sí. No necesariamente eso es depresión. Cuando vemos es un adolescente. Es un adolescente. Para empezar, finalmente en la adolescencia adoleces porque estás descubriendo tu personalidad. Totalmente. Y entonces, ¿cómo la descubro? Encerrándome un tanto en mí mismo, ¿no? Espejeándome con otros adolescentes, espejeándome con mis papás, espejeándome también con mis maestros. Si en casa los papás, primeramente, no recordamos que pasamos por esta etapa de adolescencia, ahí estamos como juzgando, ¿no? Sí. Es muy dado que me toca en consulta a los jóvenes que me dicen, pues es que mi papá, si tengo este gusto por este grupo musical, que ahora está muy de moda, los coreanos, por ejemplo. Sí. Eso no es música, o ¿por qué te vistes así? O los jovencitos que ya traen las diademitas como con orejitas, ¿no? O estas medias, esta moda ahora que pues se da en la adolescencia, tienden mucho a tachar a estos jóvenes. Y eso les puede afectar el autoestima, su seguridad. Y no necesariamente estamos hablando de ansiedad o depresión. Mi pregunta aquí sería para los papás, ¿cómo estás tú acercándote a tu hijo adolescente y siendo empático? Y es que la comunicación de los papás hacia sus hijos es vital. Totalmente básica. Y si tú te acercas, pero con un tono de autoridad y gritoneándole, pues claro que el adolescente, y juzgando, señalando,
el adolescente va a decir, no, mejor me voy 3 pasitos para atrás y no le comunico nada de mi sentir. Totalmente. Diste en algo bien clave, hablas de comunicación. Cuando yo atiendo a papás con sus hijos, primero escucho y veo la dinámica desde la postura, la interacción exactamente, entre ellos, dónde se sienta mamá, dónde se sienta papá, qué está haciendo el hijo mientras habla papá, qué está haciendo la hija mientras habla mamá, etcétera. Entonces guardo silencio, dejo que ellos empiecen a interactuar y después vienen mis observaciones. Por poner un nombre, Lupita, el adolescente, ¿ya te fijaste que cuando tu mami habla, tú estás en el celular? ¿Qué te dice eso, Tania? ¿No? Total indiferencia, o sea, es de no me interesa lo que van a decir. Imagínate entonces. Y apatía. Total, si eso lo hacen frente al terapeuta o en un espacio, claro, ¿no? Diseñado. Tiene que quedar medio bien, ¿no? Exacto. Por la educación. Ahí me toca o le toca al terapeuta hacer este espejeo de las conductas. Y entonces me encanta siempre trabajar desde la comunicación. Yo como les explico es lo siguiente, en terapia yo te voy a enseñar, ¿sí? Yo voy a hacer un puente de comunicación, que tú como mamá sepas cómo comunicarte con tu hijo y viceversa, porque si no sabemos comunicarnos, y eso es lo más básico, si no hay una comunicación asertiva, hagas lo que hagas, y gastes en el terapeuta más caro, no vamos a lograr ningún avance. Sí, porque finalmente el terapeuta puede trabajar fuertemente con el adolescente en lo individual, pero de pronto el adolescente va a todo este entorno, a este ambiente familiar donde hay vicios que lo vuelven a meter en esa conducta pues dañina, porque desgraciadamente también en la adolescencia puede ser que se dañen a sí mismos. Sí. ¿Qué sucede en estos casos cuando hay adolescentes que han intentado quitarse la vida o dañarse? Ahí habría que empezar a identificar como estas señales. Fíjate, ahorita con el lenguaje no verbal, cuando decimos dañar, señalas tu antebrazo, ¿no? Como haciendo alusión al cutting, ¿no? Que es algo que desafortunadamente en los ámbitos escolares va a la alza, ¿sí? Para empezar, el cutting es una de las muchas formas que pueden existir de autolesión. Hay pequeños o hay adolescentes o incluso jóvenes o incluso adultos también que pueden encajarse alfileres, que se provocan quemaduras, que se jalan el pelo, que se arrancan las cejas, que se muerden demasiado las uñas hasta generar ya un pequeño sangrado, ¿no? Ojo, no necesariamente una persona que se está autolesionando quiere morirse, o no necesariamente su intención es como dicen ellos, quiero desaparecer, ¿sí? Primeramente hay que saber que cuando una persona, un adolescente sobre todo, acude a estas conductas autolesivas, es porque no tengo la capacidad, 1, de comunicarme, y 2, de ponerle nombre a la emoción que estoy sintiendo. ¿Sí? Y entonces lo canaliza de esa manera. Totalmente. ¿Y tú por qué crees? Porque entonces, como no puedo sacar esta emoción con el nombre correcto, esto está tan atorado que necesito sacarlo de alguna manera. ¿Cuál? Y como veo que es una conducta repetida en sociedad y normalizada hasta cierto punto, es muy dado a que en las escuelas se pasen la misma navajita o el mismo sacapuntas, le quitan la navaja que traen sacapuntas. Y pum, ¿no? Pero no necesariamente tenemos que hablar de suicidio. Cuando tocan estos casos, primeramente es importante notificar a los papás, porque finalmente sí hay un riesgo, ¿no? Desde con qué me estoy autolesionando. No, desde que se comparten las navajitas, o sea, yo no tengo conocimiento de eso. Las infecciones, ¿no? Por ejemplo. O ya lo empezó a hacer un adolescente, ya lo vio como conducta el otro, y entonces, es una manera fácil de sanar, ¿no? Bueno, y es que tal vez puede ser que hasta se ponga de moda, ¿no? O sea, también si hay esta falta de comunicación y entre los amigos sienten que hay la comunicación adecuada, entonces es de, mira, con esto se siente bien, y al tener esta adolescencia, al adolecer de la seguridad de tus propias ideologías, pues adoptas lo que el compañero está haciendo. Total. ¿Y por qué se vuelve a repetir la conducta? Porque no es solamente el primer rasguño, la primera cortada, porque el cerebro y el cuerpo se va adaptando, es decir, como yo aprendí a deshacerme de este dolor emocional a través de la autolesión física,
y eso me sació la emoción porque me sacude mi cerebro, haz de cuenta, y me hace sentir bien momentáneamente, aunque físicamente está el ardor, está el dolor, pero prefiero este ardor que lo que me está pasando emocionalmente. Y cada vez que lo vuelvo a replicar, estoy reforzando la conducta totalmente. Y al rato no tenemos una cortada leve, van incrementando, incluso van autolesionándose en otras partes del cuerpo. Las zonas más comunes son los antebrazos o la entrepierna, ¿sí? Pero te voy a decir algo súper curioso, Tania. Me ha tocado atender a jóvenes que me dicen, pues es que desde el año pasado yo me corto y mis papás ni se dan cuenta. Uno, fíjate el mensaje, ni se dan cuenta. Quiere decir, quiero que mis papás me atiendan, quiero que se den cuenta que algo me sucede. Wow. De tal manera que me ha tocado un par de jovencitos, incluso que actualmente estoy atendiendo, digo, empezaste a autolesionarte en tus piernas, pero la última que me hice es en la muñeca. O sea, ya totalmente visible. Exactamente, le digo, entonces si tú no quisieras que vieran esto tus papás, ¿por qué no lo seguiste haciendo en la parte oculta de tu cuerpo? ¿Esto qué quiere decir? Y viene entonces esta catarsis y este confrontamiento, pues sí, en realidad ocupo que mi mamá sepa esta situación, ¿no? Y es que sabemos que actualmente, a diferencia de hace algunos años, los papás ya los dos trabajan. Antes era muy común que la mamá se quedara en casa todo el día y al estar en casa conviviendo con los hijos constantemente, pues podían observar más estos cambios de conductas, tal vez estas lesiones. Ahora los papás, porque así lo requiere la economía, trabajan los dos. Claro. Entonces, puede ser que esto también haya repercutido en el aumento de adolescentes en depresión, con ansiedad, con autolesiones. Sí, sin embargo hay que enseñarle también tanto a los papás como a los adolescentes que hay algo que se llama resiliencia, ¿sí? Y que no podemos nosotros retroceder el tiempo, es decir, no nos podemos quitar como mujeres la oportunidad, ¿no? de elaborar, porque sería ir para atrás en vez de evolucionar como sociedad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender como familia? A ver, hijo o hija, mamá y papá tienen la necesidad de salir de casa, pero eso no significa que hay una desatención. ¿Por qué? Porque existen ya el WhatsApp. Claro, que ejemplo, está constantemente. ¿no? Oye, papi, tengo esta duda, ¿no? Y tiene que entender el adolescente y aprender sobre todo a ser resiliente. Cuando vienen conmigo a consulta, pues es que todo el día trabajan, pues sí, pero yo creo que en algún momento coinciden. Por ejemplo, a la hora de cenar. Totalmente. ¿Sí? Pero luego viene esta respuesta de los papás. Cuando nos toca cenar en familia, el adolescente decide irse a encerrar. O está en el celular. O está en el celular. Entonces lo que proponemos en este tipo de situaciones es generar nuevas reglas y nuevas dinámicas de convivencia. Sí, por supuesto, cambios. Exacto. ¿Qué te parece si ponemos una regla, una norma decidida entre todos que los días miércoles va a ser noche de cena familiar, ¿sí? Y entonces dejamos los celulares. Hay dinámicas incluso que nos ha tocado ya como adultos, Tania. Cuando vamos a un restaurante, incluso te proponen, dejan una cajita para que tú deposites tu celular, convivas. ¿no? ¿Por qué no replicar este tipo de dinámicas? En la casa. O de, ¿cómo decirlo? De técnicas en la casa. Y tal vez podría ser que no sea algo impositivo. Total. De tienes que hacerlo, sino que invitar a que la convivencia sea tan agradable, que el celular no sea una necesidad para para querer salir de tu realidad. Claro. Acabas de decir también algo importante, agradable. No significa, porque luego cuando viene esta situación de, híjole, pues es que quieren que me ponga la nariz de payaso, la peluca o qué, ¿no? No necesitas hacer reír a tu hijo. Agradable significa que estoy gozando de la actividad que entre todos acordamos hacer en casa, incluso en la escuela, ¿sí? A lo mejor a Lupita no le gusta cocinar con mamá, pero le encanta poner la mesa o lavar los trastes o contar o leer mientras estamos haciendo una actividad o contar su día. Claro, ¿sí? claro. Aquí lo básico es primero conoce a tu hijo. ¿Y cómo lo vas a conocer? A través de la comunicación. Oye, tan fácil como que cuando llegue ese momento de convivencia, platícame cómo te fue hoy. Exacto. Y profundizar, porque si el adolescente es bien,
y te quedas con esa respuesta, Claro. entonces profundizas. Exacto. Ay, cuéntame con quiénes platicaste, qué es Sí, lo sí, que sí. estuvieron haciendo, qué Sí. dinámicas, qué actividades te pusieron a hacer, qué te dejaron de tarea. Sí. Pues tratar, también el papá tiene que echarle Exactamente. ganitas para poder profundizar más en la comunicación. Sí, yo creo que aquí otra forma que podemos aportar, vaya, desde la comunicación asertiva es, papás, evitar las preguntas cerradas. Sí. Porque si yo le hago la pregunta a mi hijo, ¿cómo te fue en la escuela? No Bien. le queda de dos, más que de dos. Sí. ¿Me fue bien o me fue mal? Pum, fin de la conversación. Y va a decir me fue ¿No? bien porque tal vez si dice me fue mal, el papá va a Ajá. querer profundizar y el adolescente es adolescente. Claro, y se cerró. Desde la Ajá. pregunta que nosotros hicimos como adultos, pero si tú le cuestionas a tu hijo, ¿qué aprendiste el día de hoy? Claro, Es otro tipo una de respuesta pregunta y abierta. estoy dando la oportunidad a que él pueda Totalmente. desarrollar el tema. Fíjate que hoy en la exposición de química, chalala, y empieza a haber más comunicación. Ahora, si tú notas, papá, a pesar de que haces estas preguntas abiertas y tu hijo no confía o no es comunicativo, vaya, Sí. empieza tú, ¿sí? Empieza tú y compártele tu día. Ay, es que ¿cómo le voy a hablar de mis situaciones del trabajo? Y como, ¿por qué no? ¿Por qué no dejas que tu hijo te conozca a ti como adulto? Claro, que sepa que tú también te enojas, Así que tú es. también te deprimes, te Así pones es. triste, te pones Lloras. feliz, lloras, Ajá. que vean tu vulnerabilidad. Totalmente. Finalmente también es un ejemplo, ¿no? Así Predicar es. con el ejemplo. Si tú Total. abres tus emociones, pues tu hijo se va a sentir con más confianza de también abrir sus emociones. Exactamente. Es común también toparme en consulta cuando hago una pregunta abierta Ajá. y se voltean a ver como de si está bien lo que voy a contestar, Ajá. ¿no? Como este miedo a que papá Le juzgue, voy a- ¿no? sí. Lo que estoy sintiendo. Y es que es una realidad. Tania, se nos olvida que pasamos por la adolescencia, Ujú. ¿sí? Y si nosotros no generamos esta confianza en nuestros hijos, sea de la edad que sea, difícilmente se va a expresar con nosotros. Por supuesto, sí. ¿Sí? Pero si tú le dices, oye, cuando yo era adolescente, lo que estaba de moda era esto, o mis papis me decían que no, aquellas, no sé, alguna situación de moda, conducta, salida, permiso. Siempre hay que explicar el por qué. ¿Por qué sí te dejo y por qué no te dejo? Sí, no solo porque lo digo yo. Exactamente. Y creo que también es importante entender que las generaciones cambian, Total. que los tiempos son distintos, Así es. que los que ahora son papás seguramente cuando eran adolescentes se toparon con unos papás que decían en mis tiempos no pasaba Ujú. eso. Entonces también entender que ahora ya hay más apertura en muchos Claro. temas, que si el niño se pone orejitas de gato no necesariamente quiere decir que tenga una tendencia sexual específica. Por ejemplo. Ser más abiertos en Así que la es. libertad de expresión Total. y que la forma de ser de los adolescentes ahora no es la misma que era hace algunos años. Exactamente. Entonces también ser empáticos con ese Total. aspecto. Tampoco tachar a estas generaciones como son chicos cristal, ¿no? O es Ay, generación sí, claro, cristal. sí, sí. Porque desde ahí estamos generando etiquetas. A ver, ponte a pensar, ¿verdaderamente es una generación cristal o es una generación que al fin está aprendiendo a expresarse Es más sensible, sin sí. estas barreras, ¿no? Ujú. Barreras que probablemente te tocaron a ti, que Sí, me tocaron a claro. mí y evidentemente a gente más adulta. No, e incluso si te pones a analizar entre masculino y femenino, Ajá. a los hombres en Latinoamérica, pero creo que más específicamente en México, es el hombre no llora, Por ejemplo. porque no eres niña. Ujú. Entonces el hombre, que también es un ser humano igual que la mujer, también puede expresar y quiere expresar sus Totalmente. emociones y necesita expresar sus Así emociones es. porque por algo los tenemos en nuestro sistema y son parte de nuestras herramientas para coexistir. Así Se es. cierra Así porque no puedo y por eso es que la tendencia hay, creo hasta donde sé los datos que yo tengo, es que hay más suicidios entre hombres que entre mujeres, mujeres. porque las mujeres somos más de que con la comadre, con la Claro. amiga, sacas las emociones Sí. y los hombres Así es. se las guardan. Esto que tú dices se refiere a las redes de apoyo. Ujú. Es más dado que entre mujeres, con las amigas que dices Sí, el claro, cafecito, tenemos nuestro círculo. exacto, y haces catarsis. ¿Qué es hacer catarsis? Pues precisamente esto, ¿no? El expreso cómo me siento, cómo me está yendo, qué me preocupa. Y es correcto,
tenemos esta tendencia sociocultural a que la mujer es más dada a expresar sus emociones y que los hombres, por mucho que se junten a ver el partido, que hablan de salga, otras cosas. Hablan de otras cosas, que menos fútbol, de sus sentimientos y emociones. Totalmente. Sin embargo, yo he notado que en las escuelas, es decir, bueno, estas nuevas generaciones sí vienen con este chip. Ay, qué bueno. A mí me encanta saber desde la experiencia que varones, que hombres se acercan conmigo a buscar la atención psicológica de manera voluntaria, ¿sí? Wow. Y que me dicen, oye, pero es que en casa no puedo llorar porque papá me tacha como de, ponle el nombre o la etiqueta que tú quieras. Sí. Cuando los incluyo a los papás, que es bien importante en la orientación o atención psicológica, no es lo mismo la atención psicológica que ya la terapia, ¿no? No se puede hacer vaya terapia en la escuela, pero sí puedes incluir para orientar desde el significado que le dan el llanto los papás. Y entonces aprendes y escuchas en la entrevista que mamá se esconde o que espera que se haga de noche para poder llorar de sus preocupaciones. Es que no quiero que mi hijo me vea. A ver, no tiene nada de malo que tu hijo sepa que también tiene sentimientos, porque entonces, ¿qué ejemplo le estás dando? ¿No? Que se tiene que encerrar, que se tiene que ir, que se tiene que guardar sus emociones. No, papás. Me topo mucho como con estas ideas totalmente erróneas de que no me vea, que no sepa, soy la mamá perfecta. Eso no existe. No existe. Jamás, y nunca va a existir también. No, y mientras más lo evadas las emociones, tu organismo va a tratar de de manifestarlo, necesitas sacarlo. Y ya cuando uno profundiza y le empiezas a poner nombre y apellido de ¿por qué me siento así? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué me lo provocó? ¿Qué bla, 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 bla? Ya vas desenredando todo este nudo que traes adentro, le vas poniendo nombre, apellido, y resulta que como por arte de magia, que no es arte de magia porque es todo un proceso de autoconocimiento y por supuesto de ir con expertos a que te ayuden a guiarte, a orientarte, pues empiezas a reaccionar de una mejor manera ante distintas situaciones de la vida. ¿Para quiénes sería recomendable ir a terapia? Para todos. Yo les decía hace un momentito, creo que ya es parte de la canasta básica. Tiene que estar, ¿no? ¿Por qué para todos? Porque es un espacio justamente en donde te permites autoconocerte. Sí. Quitar esta idea de que ir a terapia es porque uno estoy loco, no es, no es cierto, no es correcto mencionarlo así. Y normalmente dejamos la terapia cuando ya tenemos una situación tan desbordada que ya no puedo, ya troné, ya tengo la gastritis, ya no puedo dormir, ya tengo insomnio, ahora sí ya tengo más episodios de ansiedad o cada vez me siento más triste, pero nosotros mismos vamos dejando pasar el tiempo que se haga más y se grande. Entonces, la terapia para quién, para todos, Tania. Muy bien. ¿Sí? Desde el adolescente que no se atreve a hablar ciertas cosas con mamá y papá y que es totalmente normal, entiende que él no se ve como, reflejado en ti por edad, ¿sí? Tú le vas a dar todas las herramientas, tú le estás educando, capacitando desde tu experiencia, pero siempre va a haber algo que no quieras expresar como mamá y como papá, claro. Y no es malo. Y entonces para eso existe el espacio de terapia. Sí, es muy bueno. Ahora, no tengo el recurso para ir con un terapeuta, buscar, esto sí te lo recomiendo mucho, mamá, papá, que tu hijo tenga redes de apoyo, es decir, que en la escuela esté bien integrado, saber que mi hijo tiene amigos o amigas de confianza, conocer cómo son esos amigos, claro. que probablemente es bueno para un deporte o alguna actividad cultural. Estas son las redes de apoyo, ¿sí? Si tú sabes como papá o como mamá que tu hijo es totalmente cerrado, vamos a llamarle así, y que no cuenta más que contigo y que en una situación en donde tú puedas faltar por cualquier situación de enfermedad, salud, te manden de trabajo a otro estado, etcétera, tienes que empezar a armar estas redes de apoyo con tus hijos. Sí, que esté siempre acompañado de personas de confianza. Que tenga alguien con quien confiar y con quien expresarse. Eso va a ser súper primordial. Y bueno, obviamente lo idóneo sería tomar terapia. ¿Podrías compartir tus contactos, tus redes sociales, tu teléfono para que te puedan llamar? Pues ahora sí que primero invitarlos pues a escuchar el podcast. Tienes un podcast, sí. Carla tiene un podcast, que también esto es de bastante ayuda. Yo soy
tan fan de los podcasts, de todo este tipo de contenido. Ayuda bastante el aprender, el estar en constante estudio porque mientras no tengas tal vez la facilidad económica o el tiempo, que nos podemos siempre hacer el tiempo para las cosas importantes como estas, bueno, pues mientras vas de un traslado a otro, mientras haces ejercicio, alguna actividad, te puede ayudar perfectamente estar escuchando este tipo de podcast. ¿Cómo se llama tu podcast? Así es, me puedes encontrar en Spotify y en cualquier red social como Mi Psicóloga en la Escuela. Muy bien. Que los papás sepan que si no tengo de momento el recurso económico para asistir a terapia, te invito a que escuches el podcast, porque ahí hablo precisamente de temas que acabamos de conversar, pero desmenuzando, desde lo que es la depresión, ansiedad, por cada uno de los temas. Exactamente, y comparto esta conversación con más especialistas. Qué bien. Si de ahí tú dices, ya hice palomita, varias características que menciono, hora de terapia. Y entonces, a tus órdenes, búscame en redes sociales, mándame un mensajito, ya sea por Instagram o en Facebook. Repito, @ mi psicóloga en la escuela. Mi psicóloga en la escuela. Así es como la pueden buscar en Spotify y también en redes sociales. Así es. Muchísimas gracias, Carla. Al contrario. Gracias. Gracias a ti por este espacio. Continuamos con más información a través de TV Música.